Hola Miguel y Alicia, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco, ¿cómo describís la situación por la que están atravesando hoy los y las inquilinas en la provincia? Bueno, para describirlo y usar adjetivos calificativos seríamos que hay una desprotección, vulnerabilidad en el sector, y eso sería básicamente desprotección y vulnerabilidad. Producto de la derogación de la ley, como bien mencionabas, que si bien la ley anterior no era la panacea, como decimos los inquilinos, había una ley que era específica para alquileres y que no dejaba tantos márgenes abiertos como hoy, por ejemplo, lo que regula la actividad de alguna manera es el Código Civil para contrato entre privados, ¿no? ¿Qué de la antigua ley o de lo que se venía de alguna manera construyendo con esa ley se volvió hacia atrás? ¿Qué cuestiones, qué garantías, qué derechos que tenían los inquilinos se volvió atrás? Bueno, los ajustes para los precios de inflación, que eran anuales, por ejemplo, el plazo, que eran 3 años, lo cual te daba una cierta estabilidad y proyección con respecto al lugar donde alquilabas, porque hay que entender que muchas personas que alquilan tienen hijos, mandan a lugares escolares probablemente cerca del lugar donde alquilan, y 3 años son 3 años. A veces con una renovación estamos hablando casi de todo un ciclo primario. Es importante socialmente hablando, parece una pavada, pero es importante, ¿no? Esto de que el inquilino se vea desprotegido y que sienta el abuso por parte del propietario de bien de renta en cuanto al precio y las condiciones para poder alquilar, hace que tenga que salir huyendo del lugar donde está, dejando la vivienda digna que alquilaba y buscarse cualquier alternativa, sea por el precio, y muchas veces eso requiere que se tenga que alejar del lugar donde estaba, hacia las periferias de la ciudad o inclusive ciudades vecinas, como en el caso de Posadas tenemos Garupá, o barrios bastante alejados, como Miguel Lanús, por ejemplo, en la zona de UNAM. Entonces, ¿qué pasa? Es una cuestión también de orden social, que te daba cierta estabilidad, los plazos. También la derogación de la ley permitió el nacimiento también de los alquileres temporarios masivamente. Claro, eso quería preguntarte, Adrián. ¿Y cuál es el rol que juegan acá las plataformas? Como estoy pensando en las más conocidas, Airbnb y otras, con los alquileres en las zonas más codiciadas de la ciudad, digamos, porque vos hablabas también de una gentrificación, un corrimiento del inquilino hacia la periferia. Sí, claro, porque los precios, digamos que son excesivos, altos, y las condiciones para poder alquilarlos, hablamos de no solamente de que tengas que tener un recibo de sueldo con un determinado monto, sino además una garantía, digamos, que hoy cuesta conseguir, ¿no?, con determinados montos de ingreso, y después un montón de especificaciones, cláusulas que con la antigua ley estarían jurídicamente viciadas y se podría reclamar, pero hoy, digamos, en el contrato, que es muy abierto y que le da mucho margen de maniobra al propietario de bien de renta sobre la necesidad del inquilino, hace que el inquilino se vea obligado a firmar, porque de alguna u otra manera, sin tener una vivienda propia, tiene sin embargo el derecho y la necesidad de vivir y habitar una casa para poder desarrollar su vida social, ¿no? Y familiar. Adrián, ¿y qué rol juegan las inmobiliarias en este contexto? Las inmobiliarias son un convidado de lujo en la operación, especuladoras. Sabemos que el mercado inmobiliario siempre ha sido un mercado formador de precios, leonino, abusador, y todos los adjetivos calificativos malos que se le pueda poner, con algunas excepciones, entendiendo que la excepción confirma la regla, en todos los casos, algunas excepciones que son las mínimas, ¿no es cierto? Las inmobiliarias siempre corren para el lado del capital. Las inmobiliarias son del orden del capital. Siempre, cuando uno lo escucha al sector inmobiliario, ellos normalmente siempre son las carmelitas descalzas, la gente buena, la gente que busca un equilibrio entre el inquilino y el propietario, la gente que los toma a los dos como clientes, pero eso es una falacia total, porque en la práctica, o sea, en la teoría suena muy bonito, y debería ser así porque ambos son clientes, ¿verdad? Pero en la práctica vemos que la mayoría de la gente que se dedica al mercado inmobiliario, las inmobiliarias, siempre se inclinan por quien le da el capital, en este caso el propietario de vivienda de renta, a favor de ello, haciendo caso omiso a muchas irregularidades que son de competencia del locador y, digamos, terminan perjudicando al locatario. Hay otro tema que siempre se menciona, que es el déficit de vivienda en términos generales. Digamos, hay más
personas que necesitan una vivienda que viviendas en oferta, ya sea viviendas sociales o que se ofrecen en alquiler. ¿Ustedes confirman eso? Sí, por supuesto. Lo que sucede ahora es que hay una realidad ficticia, o sea, es realidad, pero a la vez es mentirosa, engañosa. Es como cuando, bueno, futbolísticamente se habla de que un equipo perdió 4-1 y los últimos goles fueron cuando se quedaron con 2 jugadores menos, ya son el final del partido. O sea, como que el resultado es mentiroso y durante todo el desarrollo fue parejo. Bueno, acá pasa lo mismo con las viviendas. Es decir, hay un montón de viviendas y locales en oferta, aparentemente como que oferta hay, y que no existiría demanda, pero la demanda existe. Lo que no existe es posibilidad de cumplir con las condiciones de la oferta. Entonces eso se miente. No es que no hay gente para alquilar, la gente no puede alquilar. Primero porque los salarios son muy bajos, ¿no es cierto? Hay mucho mercado informal en el trabajo, muchos salarios muy, pero muy bajos. En estos últimos tiempos se está viendo realmente salarios ya directamente por debajo de la total, por debajo de la indigencia. Y eso no alcanza ni las condiciones para poder alquilar, ni los salarios para poder alquilar. Entonces esa es la realidad. Mucha gente viviendo con sus progenitores, viviendo con sus hermanos, otros armando cooperativismo familiar para poder aguantar un alquiler, otros viviendo en forma hacinada, o sea, cuando tienen una familia con hijos pequeños, están viviendo en un monoambiente, pernotando en la misma habitación, lo que significa también un problema social. ¿No es cierto? Yo le agrego esto siempre como psicólogo social, me gusta estudiar los comportamientos sociales y hacen que hijos chiquitos pernocten en el mismo lugar que sus padres. No es lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, todo ese desorden social la vamos a pagar, esos traumas que se pueden crear lo va a pagar la sociedad, porque este desquiciado que tenemos de presidente de la nación, lo primero que hizo fue derogar la ley, seguramente que pagando, no tengo prueba, pero se me ocurre que pagando algún favor al sector más especulador que existe en el país, que es el sector inmobiliario, a los grandes tenedores de la cosa, como se diría jurídicamente, sin importarle las consecuencias en las que viene el inquilino. Y hoy te dice, a cara descubierta, porque es un mentiroso, un embustero, un cara dura, te sale y te dice, ¿viste cómo solucionamos derogando la ley? Ahora hay oferta de alquileres por todos lados. No, hay oferta de alquileres, pero hay gente que vive en situación de calle, hay gente que volvió a las casas de los progenitores, hay gente que alquila cooperativas familiares para alquilar una casita, hay estudiantes que se fueron a su casa porque no pueden estudiar, entonces estudian como a distancia, hay familias que están hacinadas. O sea, esa es la realidad, el sufrimiento del inquilino para el beneficio de estos especuladores. Y bueno, y acá hay que dividir una cosa, porque siempre también son muy astutos, ¿no? Siempre se refugian, porque siempre cuando parte de la sociedad te habla de los propietarios, te dicen el sacrificio que hicieron para construir, el pobre abuelito que toda su vida trabajó. Bueno, no es el problema ni el abuelito, ni la señora doña Rosa que construyó una casita para hacerse unos pesos más para ayudar a su jubilación o a su vida. No hablamos de esta persona, hablamos de grandes grupos inmobiliarios formadores de precios que son dueños de todo el mercado prácticamente a lo largo y lo ancho de la Argentina. De esa gente hablamos. Adrián, pensaba otro actor que debería también tener como más presencia acá, el Estado. ¿Cómo aparece, cómo ustedes interactúan ahí e interpelan al Estado ante esta situación? El Estado en todos sus estamentos, yo no los voy a salvar. Lo que pasa es que también a veces cuando sos muy duro y criticas muy duro al sector político, después se te cierran todas las puertas. Cuando vos vas a pedir una ley, cuando vos vas a querer asentarte con alguno, ¿viste? No te dan bola. Entonces uno como que tiene que ser mesurado. Pero yo ya me cansé también de ser mesurado, pues la verdad estoy harto de ir a verlos, estoy harto de que en época de campaña política agenden la problemática y se hagan los sonsos que no entienden la situación, cuando yo no creo que exista una persona que no entienda la cuestión de alquileres en la Argentina. O sea, todos alguna vez fuimos inquilinos, o fueron inquilinos nuestros padres, nuestros hijos, alguien alguna vez fue inquilino, la mayoría, ¿no? O si no tenemos un amigo con inquilino, o cuando fuimos estudiantes, en algún momento de nuestra vida siempre fuimos inquilinos, y van a seguir siendo, porque un día serán nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, es así, ¿no? En el mundo entero, hasta en las sociedades más avanzadas existen los alquileres, por lo tanto no hay ningún indicio de que los alquileres se vayan a terminar, ¿no? Siendo el negocio más rentable que hay en el mundo, ¿no? La propiedad horizontal. Ahora, yo lo que quería decir para no irme de tema es que el Estado es cómplice en esto. Los inquilinos hemos sufrido toda la vida la desatención del Estado, que el Estado permite abuso y desconsideración del mercado inmobiliario porque le conviene, porque los que ponen la guita para financiar campañas políticas
¿no es cierto? Son la gente que tiene guita. Y la gente que tiene guita son los que tienen las propiedades, ¿no es cierto? Son los dueños de las tierras, son los dueños de las propiedades. Hace guita con eso. Y tener un mercado en negro, donde no tenés que rendirle cuenta a nadie, no tenés que tributar nada, no tenés que hacer nada, es ideal. Hay gente que tiene testaferros que tienen 30, 40, 50, 60 propiedades. Y son testaferros de una sola persona. Claro. Y son personas que vos decís, capaz que es un vecino tuyo, capaz que es un periodista, decís, che, ¿y de dónde salió con tanta guita? Bueno, no. Entonces no conviene que se levante el avispero. Por eso se hacen los sotas. Los políticos, los jueces y toda la gente que tiene poder y dinero en la Argentina son responsables de sumergir y de aplastar al inquilino. El inquilino nos aplastan, sistemáticamente nos aplastan. El Estado también, con su falta de inversión, violando un derecho constitucional, teniendo que garantizar la vivienda, también no urbaniza lotes para por lo menos decir, bueno, no te doy la casa, pero hay gente que tiene la capacidad de autoconstrucción. Consiguiéndose un lote, tal vez pueda empezar a poner un par de ladrillos encima y solucionar su problema por cuenta propia. Yendo por ese camino. Estado tampoco aparece no aparece con créditos reales, blandos y consistentes y a tasas reales. Eso es lo que quería preguntarte, ¿no? Porque en gobiernos anteriores, estoy pensando en Macri, en De la Rúa, siempre se hablaba de esto, ¿no? Lo que pasa es que va a aparecer un mercado financiero específico para el sector de la vivienda, un mercado hipotecario potenciado, se van a construir no sé cuántas viviendas con los créditos. Y la poca gente que logra entrar a estos sistemas, después tiene que pagar 10 veces el crédito que le dieron y no termina jamás de pagarlo, entre otras cosas, ¿no? Claro, por eso te digo, no existen los créditos reales. Si vos sos inquilino y tenés 15 años de contrato o 20 años, hay gente que hace toda su vida alquila. Y además hay otra cuestión en Argentina que hay que erradicar, que tienen que dejar de considerar al inquilino como una clase inferior porque no accedió a su propiedad propia. Los argentinos tenemos un eslogan que dice el sueño de la casa propia. Y la verdad que la casa tendría que ser una cuestión de elección. Si yo quiero alquilar, debería estar orgulloso de alquilar y alquilar donde yo quiero, en el centro. Si me canso de estar en el centro, me voy a la periferia o me voy a donde yo quiera. Si hubiese un mercado regulado, como tiene que ser, porque no es cierto eso de que me meto con el sector privado, porque todo es privado, ¿no es cierto? Si uno se pone a pensar, el transporte, digamos, los dueños de los transportes de colectivos son privados. Sin embargo, se tienen que sujetar a reglas por brindar un servicio público. Y las casas también, porque las casas, si bien son privadas, nadie le va a quitar el título de propiedad al propietario, las ponen en locación. Entonces, la locación es un servicio. Y si es un servicio, es, es un servicio de locación, por lo tanto es una operación comercial. Y desde ese punto de vista ya el Estado se hace el sonso y en vez de tomarlo como una operación comercial, van con una ley. Fíjense lo perverso que es esto, que les permiten a las inmobiliarias que son comercio administrar una propiedad privada y hacer un contrato entre partes que son privados, los dos privados a través de un gestor que es un comercio y no lo toman como una operación comercial. Y ese es el primer gran error, porque si lo toman como una operación comercial, que realmente lo es, porque tiene lucro, ¿no es cierto? Y si lo toman como eso, tendrían que pedir seguridad de habitabilidad. Ahí tiene que entrar el municipio y decir, usted tiene certificado de habitabilidad para poder alquilar esta casa. Así como a un taxi le piden la BTV y le piden tanto papel. Bueno, el señor que quiere alquilar, que pone su casa en alquiler, ¿usted tiene certificado de habitabilidad? ¿Está conectado a la luz, al agua correctamente? ¿Tiene todo? ¿Está en condiciones de alquilar esta casa? Sí. ¿Cumple con las normas urbanísticas? Sí. Listo, alquile, señor. Acá tiene su sello, alquile todo lo que usted quiera. Eso no existe y debería existir. Pero ¿qué pasa? Siempre tratan de confundir con un lobby inmenso diciendo que la propiedad privada es privada. Y nadie discute que la propiedad privada es privada. Decimos que todo lo privado puesto al servicio y donde haya lucro es operación comercial. ¿Entiendes? Y nadie quiere tomar eso. A nosotros en un proyecto que habíamos presentado con el senador López, había presentado allá por el año 2013, creo, las cámaras inmobiliarias nos trataron de trasnochados, que el proyecto era un proyecto casi comunista. Y la verdad es que lo único que buscaba era un equilibrio entre las partes, para que ambos estén protegidos, tanto el propietario que pone el capital y el inquilino que hace uso de la cosa. Adrián, por último, como para cerrar, ¿qué debería tener en cuenta una persona que necesita alquilar hoy? ¿Cuáles son esas cuestiones que hay que prestar atención para poder atravesar esta etapa, digamos, ¿no?
hoy realmente no puede prestar atención lamentablemente a nada. Ajá. Y si necesita alquilar, y bueno, tendrá que pelearla más o menos las condiciones, obviamente los plazos, lo máximo que el propietario se le ocurra, lo máximo que le pueda sacar, tendrá que ver el tema de qué índice se van a aprender para poder pactar que no sea algo disparatado, que no le salgan con cualquier cosa a mitad del contrato, y porque en realidad está totalmente desprotegido el inquilino. Además de que no tiene ningún tipo de defensa, porque defensa del consumidor no lo considera un consumidor, tiene que ir a la justicia ordinaria. Por lo tanto, te doy un ejemplo. Tengo filtraciones en el techo. ¿A quién le corresponde reparar eso? Al propietario de vivienda de renta. Si eso me está generando humedad, me está generando problemas de salud, ¿no es cierto? Porque soy asmático. Entonces le digo al propietario, le digo a la inmobiliaria le avisa al propietario, no me hacen caso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que contratar a un abogado, mandar una carta de documento, o sea, me tengo que poner en gasto, tengo que pagarle 40 lucas la consulta a un abogado, tengo que pagar 10 lucas una carta de documento para que el tipo me conteste, ¿entendés? Entonces me tengo que poner en gasto, y eso es injusto, porque después el tipo me contesta bien y me lo repara, y después de 2 meses otra vez lo mismo. Entonces, digamos, al tener si estuviera la ley, digamos, que contempla ciertas cuestiones, inclusive nosotros el paso que queríamos seguir después de la ley era convertir las cuestiones de alquileres en operaciones comerciales, para que defensa del consumidor los defienda. Entonces uno va directamente y hace la denuncia cuando algo no funciona, y no tiene que gastar un peso. Pese al consumidor, como órgano contralor, puede multar, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo se cuidaría y todo el mundo haría lo que tiene que hacer, porque somos hijos del rigor. Pero ahora el inquilino tiene que solucionar sus problemas, aparte que ya tiene un problema enorme, que es pagar altísimos alquileres, va a tener otro problema, que tiene que contratar un abogado. Y para que eso vaya a la justicia, bueno, cuando resuelvan, terminó el contrato de alquiler. Sí. Adrián, te agradecemos este tiempo aquí en la radio de la universidad. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Impresionante. Me pongo en el lugar de, como él dice, todos y todas en algún momento o fuimos o somos, o nuestros hijos, nuestros hijos están. Adrián Torres es presidente de la Asociación de Inquilinos e Inquilinas, y este panorama, ¿no? Absolutamente desregulado, una desprotección muchísimo mayor, porque es cierto, él planteaba también la ley no era la panacea, no. Pero de alguna manera era un marco, justamente, ¿no? Pero bueno, así que un poco lo que veníamos de alguna manera mostrando también, alquileres muy caros, gente hacinada, gente viviendo en situación de calle, como dice él, algo que también cada vez es más complejo. Y una cuestión que te habrá pasado a vos en nuestra época de estudiantes, ¿quién controla los lugares donde van? Cada posibilidad, ¿verdad? O sea, hay lugares realmente impresionantes. Sí. ¿Cómo podés tener el descaro de querer alquilar esto y cobrarme? Y cobrar, sí. Bueno, cada posibilidad. Me hiciste acordar de algo. Estábamos buscando alquiler para uno de mis hijos, y era un tercer piso. Y habíamos ido con mi sobrina, que era chiquita, habrá tenido 4 o 5 años en ese momento, y lo adora a uno de los chicos. Y ella empezó a explorar así un departamento chiquito, y abre una puerta que daba al vacío, tercer piso. Abrías la puerta, no había balcón, o sea, seguramente habrán planificado un balcón que no hicieron, y nos pegó el grito de ahí, ¿no? Porque lo que estaba viendo, ella se asustó, claro, el vacío. Y eso estaba en alquiler. Sí, una cantidad de cosas y en algunos hemos vivido también, hay que decirlo, ¿no?